Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Estamos saliendo desde Miami en directo para todo el mundo. La guerra en Ucrania parece inminente. Los expertos dicen que la guerra a gran escala, masiva, comenzará en las próximas 48 horas. De hecho, el ejército ucraniano se desplaza ya en convoys masivos con vehículos militares pesados para tratar de refrenar el avance de las tropas rusas en el Donbass. Este convoy militar ucraniano se dirige hacia el este, hacia la frontera con Rusia y el Donbass. Llevan incluso armamento pesado y de largo alcance y es parte de los intensos movimientos de tropa que están teniendo lugar en las últimas horas. Un gran trasiego de antiguos camiones MAZ de fabricación rusa para el transporte de misiles, otros que llevan artillería ligera e intendencia en unos desplazamientos que han ido a más después de que el presidente ruso Vladimir Putin afirmara que el reconocimiento de la independencia de Donetsk y Lugansk no se refiere solo a la parte que controlan los separatistas prorrusos, sino también a la que el gobierno de Kiev mantiene bajo su soberanía. Es decir, y para que se entienda bien, el gobierno ucraniano, que es democrático, ha mandado a su ejército a combatir en el Donbass, en las zonas del Donbass donde hay mayoría ucraniana que habla ucraniano y no ruso y que quiere seguir siendo parte de Ucrania. Allí va a comenzar la guerra en las próximas 2 horas. En la parte del Donbass que ya controlan los rusos, la guerra, por supuesto, ha comenzado. Y allí ha comenzado también la invasión rusa de Ucrania. El ejército ucraniano ha acusado hoy a las tropas rusas de unos 100 bombardeos, 80 incidentes con armamento pesado en los que se ha utilizado munición del calibre 122, fuego de tanques, lanzamiento de cohetes y armas ligeras. Los portavoces ucranianos aseguran que solo han utilizado la fuerza para defenderse. Reportes periodísticos confiables, la voz de los reporteros allí en la zona de guerra confirman que la agresión proviene siempre de los rusos, bien sea de los militares rusos o de los separatistas prorrusos, que son mercenarios, agentes provocadores financiados por Putin. Son ellos los que están lanzando las bombas y los cañonazos contra el lado ucraniano del Donbass. Suenan disparos de artillería en esta parte del Donbass controlada por el ejército ucraniano. La guerra se está acelerando, dice Katia. Hay casas arrasadas por munición pesada. Por eso muchos vecinos pasan las horas en refugios como este. Las paredes de nuestra casa son como de cartón. Aquí nos sentimos más seguros, dice Andriy. Enadi escucha los tiros mientras carga su móvil en la plaza del pueblo. Disparan de un lado y del otro, y nosotros estamos en medio de ese fuego cruzado. El problema es que las tropas militares ucranianas que han sido despachadas al Donbass a pelear con las rusas van a enfrentar a los soldados rusos, en inferioridad de condiciones, por supuesto, a los mercenarios, o sea, a los separatistas prorrusos y a fuerzas paramilitares desplegadas por Putin. Los separatistas prorrusos también denuncian ataques del ejército ucraniano contra civiles. Ya han evacuado a Rusia a más de 90.000 mujeres, ancianos y niños. Tuvimos que irnos, nos estaban bombardeando, explica Valentina. En el Donbass se han visto vehículos militares sin distintivos como estos. El líder de la autoproclamada República de Donetsk ha negado que haya tropas rusas en la zona. Pero no descarta pedirle a Moscú que intervengan si la situación empeora. Los expertos consideran que si Putin da la orden de llegar hasta Kiev, capital de Ucrania, esto le tomará 2 o 3 días, no más. Sin embargo, los rusos no son imbatibles, no son invulnerables. Los ucranianos son heroicos, van a resistir. Y el armamento ruso, no todo, pero alguno es obsoleto y a veces falla, como ha fallado hoy en Venezuela un helicóptero ruso que se desplomó a tierra. Accidente de un helicóptero de la Fuerza Armada de Venezuela. Hoy hemos tenido un triste y lamentable accidente en el estado Lara de un helicóptero M-17 con 2 fallecidos y 2 pilotos
que están luchando por su vida. De acuerdo con los habitantes de la zona, el accidente ocurrió cerca de las 14 horas locales y los 2 heridos fueron trasladados hasta centros asistenciales cercanos en vehículos particulares. Maduro expresó condolencias y agradeció a la población por ayudar en las labores de socorro sin dar detalles sobre las causas del accidente. Al rescatar a los 2 heridos del helicóptero ruso chamuscado, reducido a cenizas, uno de ellos perdió una pierna. La aeronave de fabricación rusa se estrelló el martes en Pavia, en la ciudad de Barquisimeto, y quedó consumida por el fuego. Los 2 militares heridos fueron rescatados por vecinos y trabajadores del lugar. Porque no hubo grito, no hubo nada, sino que en el momento cuando miramos nos dimos cuenta que estaba otra persona ya calcinada, pero no podíamos hacer nada por él. Pero el que estaba dando los gritos era el piloto. Y el copiloto, para decirlo así, que era el que iba gateando, que lo logramos sacar primero. Pues. Cuando nos dimos cuenta, el otro logró salir por la ventana, que es el piloto. Y entonces, como pudimos, logramos jalarlo para que saliera, pero nos quedó una opción de darle una patada en la pierna, quebrársela, para que pudiera lograr salir. Dios, bueno. ¿Cómo se explica que el dictador venezolano Maduro apoye a Putin y el presidente del Brasil, que se supone que es de derechas, también apoya a Putin? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que en vísperas de una guerra en Europa, Trump alabe a Putin y Alberto Fernández, el presidente argentino de izquierda peronista, también glorifique a Putin? ¿Cómo se explica esto? La izquierda y la derecha se coluden ominosamente haciendo el improbable papel de cheerleaders, de guaripoleras del dictador ruso. Entre ellas, la bigotuda. Les presento a la guaripolera bigotuda, Maduro. Donde el imperio norteamericano y la OTAN pretenden por la vía militar acabar con Rusia, detener a Rusia y acabar con este mundo multipolar que ya es una realidad. Maduro es un dictador, como tal, admira a un dictador todavía más profesional, maquiavélico y perverso como Putin, y no se corta en derramar o desbordar su admiración. Con Putin y con Rusia, siempre Venezuela, siempre la revolución bolivariana, siempre la revolución chavista con Putin. Además, Maduro preside una economía quebrada. Necesita el salvavidas financiero de los rusos y por eso adula tristemente a Putin. ¿Y qué pretende el mundo? Que el presidente Putin se quede de brazos cruzados, no actúe en defensa de su pueblo. Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Vladimir Putin en la defensa de la paz de Rusia. Por supuesto, nadie ha agredido a los rusos, ¿no? Nadie. Pero es insólito que, por un lado, Maduro se hinque de rodillas ante Putin y, por otro lado, Trump, que ha sido presidente de este país. Este país es una democracia ininterrumpida hace casi 250 años, ¿no? Y que Trump salga a decir, cuando Putin está invadiendo Ucrania, cuando le está declarando la guerra a la libertad y a la democracia, que Trump salga a decir que Putin es un genio y que esa operación le parece genial y que Estados Unidos debería hacer algo parecido en su frontera sur con México. I said, this is genius. Putin declares a big portion of the Ukraine. Putin declares it as independent. Oh, that's wonderful. So Putin is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. That's the strongest peace force I've ever seen. There were more army tanks than I've ever seen. They're going to keep peace all right. Esto es gravísimo, porque entonces tenemos a
populistas de izquierda como Alberto Fernández en Argentina, López Obrador en México, al dictador Maduro en Venezuela, por supuesto al dictador Díaz-Canel en Cuba. Todos ellos apoyan a Putin, o a Putin. Yo le digo Putin, porque entonces me gusta más cómo suena Putin. ¿Por qué lo apoyan? Yo no lo entiendo bien. ¿Será porque todos son fascistas, no? Porque Putin es un dictador de derechas fascistas, de derechas. Putin no es comunista, no. Putin es de derechas fascistas. Ahora, todos esta tropa de malandrines, Maduro, Díaz-Canel, Fernández, bueno, estos son de izquierdas, más o menos fascistas, ¿no? Ahora, lo de Trump y lo de Bolsonaro, yo ya no lo entiendo. Son de derecha, pero por lo visto de derecha autoritaria, de derecha prepotente, de derecha fascista o casi, y entonces ven también con gran arrobo, con gran admiración a un bárbaro, a un energúmeno como Putin. Y es muy grave además que Trump diga, ¿por qué no copiamos esta operación genial en la frontera sur con México? Esto es gravísimo, no se puede decir algo así. Putin is now saying it's independent, a large section of Ukraine. I said, how smart is that? And he's going to go in and be a peacekeeper. That's the strongest peace force. We could use that on our southern border. That's the strongest peace force I've ever seen. There were more army tanks than I've ever seen. They're going to keep peace all right. No, but think of it. Here's a guy who's very savvy. I know him very well. Very, very well. Es decir que, por un lado, Trump aplaude lo que ha hecho Putin al invadir ya una parte de Ucrania. Y por otro lado dice, ¿por qué no hacemos eso en la frontera sur? ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Quiere enviar 150, 180, 200.000 soldados a la frontera sur con México? ¿Quiere entrar parcialmente a México para impedir que entren los refugiados? Es una locura que Trump diga esto, es una locura. En Moscú, Putin los tiene a todos temblando. Y cuando digo los tiene a todos, me refiero a su círculo íntimo, es decir, a sus asesores, a sus halcones. Son una colección de malos profesionales, ¿no? Todos ellos le mienten al pueblo ruso. Le dicen a los rusos, a través de la televisión amordazada, que Zelensky es nazi, que Zelensky quiere tener un arma nuclear, el presidente de Ucrania, para dispararla contra Rusia, que Zelensky aprueba el matrimonio entre personas del mismo género, como si eso fuese abominable, ¿no? Y que incluso Zelensky aprueba y promueve la zoofilia, el sexo entre humanos y animales. Así las cosas, Putin y sus halcones les dicen a los rusos, como este quiere una bomba nuclear y como practica la zoofilia, hay que fumigarlo, hay que entrar. Un asesor de seguridad nacional de Putin dice unas palabras que a Putin no le gustan y este de inmediato se enfurece, lo amonesta y lo reprueba. Pero fijen el rostro lívido, el rictus de terror que traspasa la cara de este burócrata ruso. Sabe que un enfado de Putin le puede costar la vida o ir a la cárcel. Согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс с тем, чтобы предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, Или признавать суверенитет их? А я говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да, или нет. Да?
поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь, спасибо. Este pobre hombre no va a dormir 3 noches, ¿no? Más vale que no tome el té que le va a invitar Putin. ¿Qué dijo para enfurecer así al dictador ruso? Dijo, en el peor de los casos, iremos a la guerra total con Ucrania. Pero ese no es el peor de los casos para Putin. Para Putin ese es el mejor de los casos. Ese es el escenario que él desea. Para eso se ha preparado 8 años. No es que se ha preparado 8 meses. Se ha preparado 8 años para invadir Ucrania completamente. Y lo va a hacer en las próximas 48 horas, según dicen los expertos más confiables, ¿no? Incluyendo el secretario de Estado Tony Blinken. La guerra a gran escala comienza en 2 días. Y este hombre dice que en el peor de los casos iremos a la guerra a gran escala. Y entonces Putin dice, pero ¿y por qué en el peor de los casos? Hable claro. Ahora o después, apoya ahora o va a apoyar luego. Lo zarandea, lo humilla, lo reduce a un guiñapo, a un pelele. Es una piltrafa humana. Uno desde aquí ve cómo el pobre hombre se estremece y tiembla. Se está jugando la vida, ¿no? Bueno, ese es un dictador. Así actúa un matón. Putin es un matón con su gente y con los vecinos y con todo el mundo. Y a Putin no le importa su imagen en Washington o en Londres. No le importa. No le importa. ¿Qué le importa a él? Afirmarse en el poder. Y lo está logrando. Porque más del 70% de los rusos apoya que Rusia invada completamente Ucrania. Porque más del 70% de los rusos le cree a Putin cuando éste dice que Ucrania es territorio histórico de Rusia. Y además cree las amenazas, las fabricaciones, las patrañas que vierte Putin. Por ejemplo, que Zelensky quiere un arma nuclear contra Rusia. En ese contexto, esta palabrería de Putin es solamente un embuste para ganar tiempo y seguir concentrando, amasando sus tropas, de tal manera que cuando él diga vamos a Kiev, la operación sea aplastante. Видим, как непросто складывается международная обстановка. Какие опасности таят существующие вызовы. Такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа. Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники. Este es el argumento capital de Putin. Es decir, hay que entender por qué a Putin le sirve la guerra, le conviene la guerra. Su argumento capital es: yo estoy protegiendo al ruso promedio. El ruso promedio está amenazado. ¿Quién lo amenaza? Zelensky, el presidente ucraniano. ¿Por qué? Porque Zelensky es un títere de Occidente, de los americanos. Zelensky quiere unirse a la OTAN. Quiere que en Ucrania se despliegue un armamento sofisticado de última tecnología para atacar a Rusia. Quiere que Ucrania tenga el arma nuclear. Este es el argumento de Putin. Y los rusos lo apoyan. Entonces Putin va a ir a la guerra y los rusos lo van a ver como un héroe, como un zar de estos tiempos, un zar contemporáneo. Y en cierto modo va a restaurar la grandeza perdida, humillada del Imperio Soviético. No podrá aplastar muchos países de Europa porque casi todos ya son parte de la OTAN, ¿verdad? Incluyendo los más cercanos como Polonia y Rumanía, pero sí podrá aplastar Ucrania, ¿no? Y con esto Putin quedará, por supuesto, como un héroe ante su pueblo, ante la mayoría de su pueblo, ante la mayoría. Esto es lo que le interesa, ¿no? Las sanciones económicas.
Putin, con entenderse con los chinos comercialmente y con la reserva de 630 billones de dólares que tiene, va tranquilo, y él lo sabe. Y por eso la guerra a gran escala es inminente hoy a esta hora de la noche. Vamos a la pausa. Al volver, 2 o 3 joyas de archivo. Biden, cuando era senador, elogiando, y vaya cómo lo elogiaba, a Putin. Y Putin ya era autócrata ruso, lo es desde el primer día del año 2000, o sea, hace 22 años. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. En vísperas de que comience la guerra a gran escala en Ucrania, los republicanos en el Senado, aquí en Estados Unidos, están divididos. Unos, los halcones, quieren que Biden dé más fuerza militar al gobierno ucraniano. No necesariamente soldados en tierra, pero sí los equipos militares, la artillería de vanguardia tecnológica para derribar aviones, por ejemplo, rusos, que el gobierno de Zelensky tanto y tan desesperadamente ha pedido. Y luego están los aislacionistas de siempre que dicen, este es un problema que no nos incumbe y no hay que meternos allí. Habla el senador republicano Graham, que dice que Estados Unidos tiene que hacerle la vida muy miserable a Putin. I'd like to go after Putin and his cronies as hard as we can. I would like to make life miserable for Putin and those who support him, because if we don't, other bad actors are going to move quickly in other areas. El senador, también republicano por Kentucky, McConnell, que es el jefe de los senadores republicanos, opina que la rendición de Biden en Afganistán ha provocado que Putin decida invadir Ucrania, puesto que el dictador ruso percibió que Biden es débil en política exterior. I don't believe Vladimir Putin would have a couple of 100,000 troops on the border of Ukraine had we not precipitously withdrawn from Afghanistan last August. It looked not only chaotic, but it looked weak. And so they are pushing the limits everywhere in reaction to the perception of American weakness and loss of resolve. Hace unos años, el entonces senador Biden, ahora presidente de Estados Unidos, cuando Putin ya era el jefe de Estado en Rusia, y lo es desde principios de este milenio, desde el primer día del año 2000, y estamos a 2022, ¿no? Y se va a quedar 20 años más. Cuando Putin ya era, decía, jefe de Estado, Biden lo elogiaba con sorprendente ingenuidad y decía que Putin conduciría a Rusia a un modelo de sociedad abierta occidental. I'm close to amazed by how far Putin seems to have come in throwing his lot with the West. He seems to have, from all the briefings I've gotten, actually stiff-armed his military here and stiff-armed some of the browns and reds in his government. And out of government, and made I don't think anybody since Peter the Great has made such a significant, at least initial move to the West. Fue lo contrario. Gorbachev quiso que Rusia fuera un país democrático. El propio Yeltsin, que vivía borracho, quiso eso también. Yeltsin confió en Putin. Grave error de cálculo. Putin ha permitido que la libertad arraigue en Rusia, donde históricamente nunca ha arraigado. Al contrario. Es decir, que ha podado los frágiles arbolitos de libertad que empezaban a crecer. Los ha podado todos, Putin. O sea, Biden estaba equivocado de raíz cuando decía que Putin tenía la visión histórica de llevar a Rusia a Occidente. Al contrario, lo que ha hecho Putin es endurecer su poder, fortalecer la represión, solidificar un estado policial
brutal que envenena a sus opositores y buscar la confrontación con Occidente. Esta es otra declaración de Biden cuando era senador, tan despistado como parece ahora como presidente, ¿no? We have to keep in mind, while Russia under President Putin is moving toward greater acceptance of the rule of law, free trade, and a market economy, it's not there yet. It hopes to join the World Trade Organization. It's seeking foreign investment, and it's working to reverse its legal and business structures toward those ends. But it still falls by the wayside in significant points. Pero decía que Putin estaba llevando a Rusia al imperio de la ley, al Estado de Derecho. Grave error de percepción. Ha ocurrido lo contrario. Fueron Gorbachev y Yeltsin los que al menos intentaron que en Rusia hubiera el imperio de la ley. Y eso lo ha dinamitado por completo Putin, por completo. Esta es otra declaración desafortunada, diría más, patética, de Biden, todavía senador, queriendo ser presidente, burlándose de Mitt Romney. Romney, que lamentablemente no llegó a ser presidente de este país, habría sido un gran presidente. Ahora es senador por Utah. Romney dijo cuando rivalizó con Obama el año 2012, y perdió, claro, dijo que el principal adversario de Estados Unidos no era China, era Rusia, era Putin. El tiempo le ha dado la razón, ¿no? El tiempo le ha dado la razón. Pero fíjese cómo Biden trataba desdeñosamente a Romney. Senator Romney's answer, I thought, was incredibly revealing. He acts like he thinks the Cold War is still on. Russia is still our major adversary. I don't know where he's been. I mean, we have disagreements with Russia, but they're united with us on Iran. The only way we're getting, one of only two ways we're getting material into Afghanistan to our troops is through Russia. They are working closely with us. They've just said to Europe, if there is an oil shutdown in any way in the Gulf, they'll consider increasing oil supplies to Europe. This is not 1956. ¿Quién tenía entonces razón? Romney tenía razón. El mundo ha entrado a una nueva guerra fría. No tan fría, ¿no? No tan fría. Es una guerra que está ocurriendo ante nuestros ojos impávidos en Ucrania. Los expertos consideran que en 48 horas la guerra a gran escala habrá comenzado. Y entonces Biden decía, no, Rusia no es un adversario de cuidado, no es un adversario mayor. ¡Claro que lo es! Militarmente lo es. Además, entiéndase esto, Rusia necesita comerciar con China. Si Rusia comercia con China, más las reservas que tiene, está tranquila. Rusia casi no comercia, solo el 5% de las exportaciones de Europa, de la Unión Europea, el 5% van a Rusia. Entonces la Unión Europea le dice a Rusia, no vamos a comerciar contigo. No le hacen ni cosquillas. Estados Unidos le dice a Rusia, no vamos a comerciar contigo. ¿Pero qué vende Rusia? Petróleo, gas, trigo. No se lo vende a Estados Unidos. Se arregla con los chinos. Entonces, Biden estaba una vez más equivocado, ¿no? Y por eso la gente reprueba su trabajo. 36% lo aprueba, pero 55% lo desaprueba. Yo estoy en el 55%, claro, ¿no? Y fíjense el siguiente cuadro, cómo ha perdido credibilidad, ¿no? Ha perdido al menos 16 puntos porcentuales en apenas un año. Y faltan 3. Y van a ser largos estos 3 años. Opina la gente en la calle preocupada de que la guerra en Ucrania va a subir el precio del petróleo, que ya está subiendo. En consecuencia, también en las gasolineras de este país, el precio de la gasolina. Russia just invaded Ukraine, and the gas prices are going to go up big time. What should Joe Biden do? Resign. He should think about the people living in America. That's it. We definitely have to quell this, because if this keeps happening, we're going to have to park our cars. He's going to do these sanctions on them, supposedly, right? Russia. But that's not going to help us any, because the prices are going to go up.
So gas prices are already up $1 under Joe Biden. Way more than $1. It is double. It is definitely double. What has he been doing wrong? Everything. Maybe he could wake up. Necesita despertar, dice la mujer. Tiene razón. Otros le dicen, necesita enfocarse acá, por ejemplo, en la inflación. He's focused too much on big ideas and his legacy and less on what's hurting the individual consumer every day. And I think he needs to really focus on what's going on over here as far as inflation, prices, everything is going up. I don't think Biden is really focusing on the real issues of Americans, what Americans need. Una pausa, será breve. Al volver, el reporte desde la zona de guerra en Ucrania de un valeroso reportero que se juega la vida y el testimonio, por supuesto, atribulado de muchos ucranianos en vísperas de la guerra a gran escala que habría de comenzar en las próximas 48 horas. Bienvenidos de vuelta al programa. En el este de Ucrania, en la zona oriental del Donbass, en la parte del Donbass que todavía controla Ucrania, un reportero de MSNBC reporta que toda la artillería pesada proviene de los rusos contra los ucranianos. Él está del lado ucraniano. Russia says the reason it has recognized these separatist areas, the reason that it is potentially going to invade this country is because the government of Ukraine, the Ukrainian military, is attacking the separatists. It is attacking the pro-Russian population. That is not what we saw. We saw the separatists firing onto the Ukrainians, all of it coming from one direction, the Ukrainians not firing back. De momento, entonces, es una guerra unilateral. Los ucranianos no están respondiendo, no todavía, la agresión rusa. Esto lo verifica el mismo reportero con un casco en el terreno de la guerra. Sometimes the rounds are closer than others. It's not a good sign when you can hear that whistle of an incoming round. Those are being fired. Those rounds are coming from the separatist areas and are landing inside Ukraine, coming right over this frontline position, coming right over this trench. This village has been hit hard over the last 4 or 5 days, and about half the people have moved out already. Disparan esos misiles o esas bombas los rusos para que la gente que vive allí abandone, evacúe y se vaya a otro lado, ¿no? De tal suerte que no encuentren resistencia alguna cuando avancen finalmente. Este reportero, guiado por ucranianos, se asusta con el silbido de los misiles y de inmediato buscan refugio, se ponen a buen recaudo. So it came from this direction? Sí. Побежали. Выходим отсюда. Мы находимся на линии огня почти. Son los ecos inconfundibles de la guerra, son los ecos inequívocos, ominosos de la guerra, ¿no? Así suenan las guerras y así ha comenzado la guerra en el este de Ucrania. So that is what it is like to be in one of these frontline villages. You can be there, you can be calm. There was no outgoing fire, and then all of a sudden, boom, 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 from the separatist areas. I think there must have been 20, 30 rounds that came in over the span of maybe 10 minutes. And luckily the village is not that inhabited, but there are soldiers in there, and the shells were just coming in at random. When they're fired, you hear them go off, and then you have that few seconds when they're in the air, and you don't know when they're going to land, where they're going to land, or where they're going to explode. Los rusos, la mayoría de los rusos, ¿quieren la guerra? ¿Quieren que su país invada Ucrania parcial o totalmente?
Según las encuestas, 73% de los rusos apoyan la determinación de Putin de invadir toda Ucrania. El 73% de los rusos apoya la decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de las repúblicas separatistas, según una reciente encuesta de la empresa estatal rusa de sondeos Vision. Algunos se mostraron indecisos y solo el 16% dijo estar en desacuerdo. Estoy a favor de la adhesión de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Debería haber ocurrido hace mucho tiempo, eso seguro, porque los rusos viven allí. Yo mismo viví allí durante 20 años, pero tuve que irme debido a todos estos acontecimientos idiotas. Y ahora estoy muy contento de que hayan vuelto a nuestra patria. Habla una señora en la zona quemante del conflicto. No se sabe qué pasará, si seguiremos vivos o no. Así que no queremos la guerra. No necesitamos la guerra. Creo que Putin tomó la decisión correcta, que ahora la gente estará protegida, no habrá tal guerra, creo, ya que ahora son bombardeados sin parar, pobre gente, durante 8 años. Esperamos la paz, tanto en su Donbass como aquí, porque somos hermanos rusos. Así que todo irá bien, será mejor de lo que era. Habrá estabilidad, paz en las familias, los niños volverán a casa, los ancianos, todo irá bien. Todo irá bien, dice ella. Habla un señor sorprendentemente imperturbable. Tenemos miedo a la guerra, pero estamos listos para esta guerra, porque esta guerra es para proteger a nuestro país del enemigo. Lo que temen en el este, si hubieran hecho al menos un poco de lo que depende de ellos para defender los intereses de Ucrania y su Estado, este miedo habría cesado hace mucho tiempo. Habla una valerosa ucraniana. Support the territorial defense. I am even considering joining them, even though I'm not that young anymore. But if needed, I will join them. I'm going to stay in Kiev. This is our land, our country. I am in favor of introducing the state of emergency. Now is the time to introduce such measures in the regions where war is waging. We need it there. Un ucraniano parece escéptico respecto de la eficacia del estado de emergencia. I don't think that introducing a state of emergency will change anything for the people here. It's not the state of war. Those are two different things. To sum it up, I approve of this. The situation is serious. It's not very nice to hear about this, but the situation is very complicated, more than tense. That's why we need to unite regarding what is happening here right now. All decisions are most likely taken by specialists and professionals as the situation remains busy. En Kiev, donde hay un gobierno libre y democrático, la gente se expresa libremente en las calles. Зачем эти провокации? Зачем? Мы живем у себя дома. Мы не хотим войны. Хотите войны? Ну так мы же тоже можем отпор дать, правильно? У нас тоже есть армия за 8 лет, которая выросла. Почему Россия признает, вот к вам домой пришли и говорят соседи, вот эта комната будет наша? Какая вам разница, у них есть мнение по этому поводу или нет? От этого же квартира ваша остается. Ну пусть себе признают, что хотят, но для меня... Ну и еще может это на самом деле спровоцировать войну. Потому что это нормальные люди за свою страну будут воевать. Otras voces, otros ámbitos en Kiev. Это, конечно, мне не очень нравится. Далеко не нравится. Я думаю, что тот мир, который предложит Путин или Россия Донецку и Луганску, он не будет такой, как могла бы предложить Украина, потому что у них не будет признана оплата, банки не будут работать, не будет работать там. Будет как в Крыму, только в худшем варианте. Habla la juventud ucraniana a las puertas de la guerra. Я думаю, что у России не было другого выбора. Мы обязаны им помочь. Мы не могли их оставить в такой ситуации между двух огней. И кто-то должен был это сделать, но Украина, надеяться нельзя было. Отношусь положительно. Я думаю, это нужно было сделать еще в 2014 году. И то, что этого не было сделано, это большое упущение. Вот, потому что одного признания мало, и там нужно думать, что делать после признания, как бы. Поэтому, ну, хотя бы так, хотя бы небольшой шаг.
Estos parecían rusos y no ucranianos, ¿no? Estos dos parecían rusos, ¿no? Otras opiniones. Ну, это ужасно. Это очень плохо. Мне это очень не нравится. Как обычно, никого ни о чем не спросили. Приняли решение сами, устроили этот цирк с Совета Безопасности, на котором все, естественно, козырнули и сказали, что они счастливы и рады принять ЛНР, ДНР. О жителях ЛНР, ДНР никто не подумал, о жителях России никто не подумал. И все, у меня больше комментариев нет. Экономические последствия наши. Una pausa, será breve y regresamos con todo lo último de la guerra en Ucrania. Hoy el portavoz del Pentágono, o sea, el vocero de los militares de este país aquí en Estados Unidos, dijo que están convencidos de que la guerra a gran escala en Ucrania va a comenzar en las próximas 48 horas, pero que solo Putin sabe el momento exacto. Lita, without speaking to specific timing, because only Mr. Putin knows what the timing is here, what I would tell you is that we continue to see him form his capabilities in such a way that leads us to believe that we are potentially close to some sort of action. Again, what that action is going to be and exactly on what timeline, we can't be sure. Los ministros de Exteriores del G7 consideran que la guerra masiva en Ucrania es inminente. Muchos líderes mundiales consideran que un ataque ruso es inminente. Los ministros de Exteriores del G7 han expresado su condena unánime a Rusia, asegurando que coordinarán una respuesta. Por su lado, la ministra de Exteriores del Reino Unido cree que Putin está empeñado en invadir Ucrania y advirtió que Occidente podría aumentar las sanciones. De momento no hemos visto una invasión a gran escala, pero está claro que si el presidente Putin prosigue su escalada, la comunidad internacional impondrá más sanciones. Las imágenes satelitales confirman que Putin tiene todo desplegado para llegar hasta Kiev. Mientras las imágenes por satélite muestran el movimiento de tropas rusas, Ucrania moviliza a sus reservistas y urge a sus ciudadanos salir de Rusia cuanto antes. A la exigencia de Putin de que Ucrania renuncie a formar parte de la OTAN y que la península de Crimea sea reconocida como parte de Rusia, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, respondió que eso contradice la voluntad del pueblo de Ucrania y es imposible para Ucrania independiente y soberana. Pero los voceros de Putin dicen que las negociaciones han llegado a un punto sin salida, que el gobierno de Ucrania ha elegido la guerra y Putin dice que Rusia no va a ceder. Rusia no cederá en sus exigencias en la crisis con Occidente. Eso prometió el lunes su presidente Vladimir Putin en un breve discurso televisado por el Día del Defensor de la Patria. Aunque afirmó estar abierto a un diálogo directo y honesto con los países occidentales para encontrar soluciones diplomáticas a los problemas más complejos, el mandatario consideró que sus interlocutores se estaban mostrando inflexibles y dejando sus peticiones sin respuesta. Los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos no son negociables para nosotros. En Nueva York, en Naciones Unidas, el secretario general, el portugués Guterres, pidió un cese al fuego en el Donbass. At this critical moment, I call for an immediate ceasefire and re-establishment of the rule of law. We need restraint and reason. We need de-escalation now. Let me be clear. The decision of the Russian Federation to recognize the so-called independence of certain areas of Donetsk and Luhansk regions is a violation of the territorial integrity and sovereignty of Ukraine. En firme lenguaje diplomático, Guterres condenó la agresión rusa en Ucrania. Such a unilateral measure conflicts directly with the principles of the Charter of the United Nations and is inconsistent with the so-called Friendly Relations Declaration of the General Assembly, which the International Court of Justice has repeatedly cited as representing international law. It is also a death blow to the Minsk agreements endorsed by the Security Council. También en Nueva York, en Naciones Unidas, habló el canciller ucraniano, pidió acciones de apoyo a su país, no palabras. К огромному сожалению, генеральный секретарь ООН, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые
не соответствуют его статусу и его полномочиям по уставу ООН. А вот в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований Минского комплекса мер, резолюции Совета Безопасности 2202, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Este fue, por supuesto, el canciller ruso Lavrov, criticando el pronunciamiento del secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Ahora sí, el canciller ucraniano hoy en Naciones Unidas. No debemos cometer los mismos errores que condujeron a las guerras mundiales. Lo ha dicho el ministro de Exteriores ucraniano ante la Asamblea General de la ONU, donde ha pedido acciones y no palabras y ha calificado de absurdo que Rusia acuse a Ucrania de disparar la tensión por querer defenderse. La única, quiero subrayarlo, la única razón para que Ucrania aumente sus defensas son las acciones militares y políticas en curso y planificadas por Rusia. Las acciones y declaraciones de Rusia son escandalosas, horribles y van mucho más allá de la amenaza a Ucrania. De hecho, en su discurso de esta semana, el presidente Vladimir Putin negó abiertamente el derecho de Ucrania a existir. Una pausa y regresamos enseguida. Qué suerte tiene Valentina, ucraniana, de estar en España. Vive en Guipúzcoa desde hace 7 años, a 2.600 kilómetros de su país natal, Ucrania. Desde la distancia observa con preocupación la amenaza de las tropas rusas. Nunca pensábamos que se puede llegar hasta ese punto. El domingo mismo hemos comprado billete para mi hermana porque ya se veía que desarrollan cosas malas. Su hermana aterriza esta tarde en Madrid. Ha decidido salir del país por miedo. Tampoco duermo y como ahora. No solo por mis amigos, mi familia y mi casa preocupo. También esa sensación de cuando te humillan, diciendo mentiras a todo el mundo. Qué suerte que Alina, ucraniana, está en España. Nos cuenta que algunos conocidos están viajando a la zona oeste para huir de la frontera y que otros se están preparando con armas. Una situación que Alina desde Zaragoza pide que se solucione. Estas noches no duermo, estoy muy preocupada porque quiero paz, quiero tranquilidad. Oksana, que lleva más de 20 años en España, ya habla de conflicto bélico. Cuando alguien otro entra en tu país, esto ya es una invasión. Hemos estado 8 años aguantando esto y ahora ya es una guerra. Eso fue todo por hoy. Seguiremos conspirando mañana. Muchas gracias. Muy buenas noches.